Bueno, entonces aquí vamos a decirle al luminito que abra esta luz para que arranquemos con nuestro tema del día de hoy, que ya se va incursionando en una técnica para resolver situaciones e identificarnos. Pero debería decirse de hecho al revés, para identificarnos y a partir de una revisión de la identidad adaptarnos más fácilmente, ubicar lo que más nos cuesta de nuestra conducta, lo que más cuesta cambiar, diferenciarlo del resto, ¿no? De lo que va a ser más posible saber de nosotros y por lo tanto saber cómo hacer que eso avance. Bueno, ante la situación inminente de que lo que no nos gusta pues, nos ocasiona rechazo y frecuentemente el conocimiento está, hay conocimiento, no el conocimiento. Esa sería la visión de alguna manera positivista y pudiéramos decir que patriarcal o lineal, más bien, ese es un término más exacto, del pensamiento según el cual después de un esfuerzo y después de un dolor obtengo conocimientos. Bueno, no, ese es un conocimiento. Toda otra gama de posibilidades donde frecuentemente ciertos esfuerzos hasta pueden ser placenteros para nosotros, junto con lo que es placentero directamente, sin que sea un esfuerzo que consideramos placentero, sino placentero directamente, entonces ahí no va a haber problema y es una gran gama y no va a haber por lo menos esa resistencia porque hay otros problemas, ¿no? Como la tendencia a la perversión, que es precisamente a donde quería llegar y no sé si me he apresurado, pero había que llegar a ese tema de la perversión, la cual se puede tratar, bueno, desde diferentes ámbitos. Hay quienes que van a querer basarse directamente en un personaje llamado Jacques Lacan, que proviene del, o se inscribe forzadamente dentro de la escuela del psicoanálisis. Apoyar Lacan viene siendo más heideggeriano y lingüista que propiamente psicoanalista. Él simplemente pues va a tratar de inscribirse ahí, yo creo que por motivos que tienen que ver con que sabe que los judíos son el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial y le va a costar mucho tener éxito en la academia, o sea, judíos y sionistas, el sector, el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial, es quien va a detentar el poder secreto y oculto, y ya es Lacan, ¿no? Porque francés que sea huevo se muere chiquito, como decimos aquí. Entonces ya Lacan, ni corto ni perezoso, él se va a inscribir ahí, pero en realidad todo lo que puede hacer factible y llamativo para la comunidad investigadora durante el siglo XX de parte del señor Jacques Lacan tiene que ver con lingüística. Y luego está la parte obtusa y ridícula, obsoleta, tonta, o no obsoleta, sino más bien inservible desde un principio, pero con mucho impacto en la atención de cierto público que queda algo así como nubilado, que es la tendencia heideggeriana. Ese señor ya Lacan lleva a un nivel más, a una comprensión más amplia, aquello que pretendió, intenta llevar a un nivel filosófico los conceptos de Freud. Y entre ellos está el de la perversión. Que Freud, como sabemos, se basa fundamentalmente en el eje del sexo, es decir, del placer sexual como línea que se traza o como eje a partir del cual puede definir a los seres humanos, puede definir la conducta humana. O sea, como que nuestro impulso sexual, si es satisfecho o no es satisfecho, puede ocasionar en distintos grados patologías o enfermedades simplemente, ¿no? O sea, de la misma manera como podemos decir, eso fue lo que pretendió Freud para entendernos, ¿no? Recordemos que estamos desde un principio pensando en cómo producir una técnica que nos haga más adaptable, que nos permita enfrentar aquello que nos cuesta, que nos permita superar lo que sea que nos cuesta. No tenemos por qué decirlo, no tenemos por qué ir a confesar según la cultura silvestre nada a ningún psicólogo, eso no es cierto.
según la cultura silvestre es así. Ahora bien, yo no voy a, para definir la cultura silvestre, haciendo aquí este pequeño inciso aclaratorio, no importa que todo va a quedar claro porque todo está aquí y lo vamos a explicar, pero este inciso aclaratorio se refiere a que nosotros estamos en un contexto complejo y yo no puedo asumir que formo parte o no formo parte de las escuelas. He tenido que estudiarlas todas, al menos las que he podido, las que sean principales, y tomar de ellas lo que me interesa. No es que yo soy anti-lacaniano ni anti-psicoanálisis. Yo hago un estudio de eso en el siglo XX, lo comprendo sus partes, sus tendencias, a Jung, a Lacan, etc. Pero lo que no nos interesa es si yo soy un sabio leedor de un montón de textos o si soy superdotado o, o cuántos autores existieron. Nos interesa la perversión. Eso es lo que en fenomenología nos interesa. Nuestra experiencia nos dice, la mi observación, que la perversión es uno de los principales problemas de la corrupción, tanto en un bando corporativo como el institucional de izquierda, ¿no? Derecha e izquierda, al menos así es para mí aquí. Entonces, cualquiera que sea el bando, en realidad, cuando entra en perversión, eso va a dejar de funcionar. Y sabemos por el mismo Marx y por el mismo Hegel que existe el término decadencia o cultura decadente. Bueno, el término técnico es perversión. Yo hago esa asociación directamente para resolver la pretendida diferencia política que puede haber entre Marx y Freud. Básicamente ambos observaron algo, una introducción además de algo, de un elemento llamado superestructura del capitalismo para Marx e inconsciente para Freud, y son bastante equivalentes en su forma de explicación, y uno los integra, y entonces, gracias a la cultura silvestre, que siempre va a integrar, nunca va a estar viendo esto es bueno o esto es malo. Dentro de la cultura silvestre no hacemos eso. Vemos por qué esta vaina ha existido y sobrevivido tanto tiempo, y esta también, y por qué están en pugna. Se resuelve lo que las hace en pugna, que generalmente son aspectos de la conducta, apresuramientos en el juicio, se espera un poco y quedan asociadas. Psicoanálisis y marxismo quedan asociados. Perversión es algo perfectamente ajustado a lo que Carlos Marx llamaba alienación, ¿no? Es decir, pero para Freud va a tener la categoría de, o sea, mantengámonos en la línea que veníamos hablando de Freud y del psicoanálisis, que es una de las técnicas que se supone que nos ayuda a crecer. Entonces, a partir de una revisión, tomar lo que nos interesa, eso puede ser una buena estrategia para explicar a dónde nos vamos a dirigir y por vía de qué mecanismo. ¿Cuál es la técnica que estamos aplicando? La técnica que estamos aplicando, bueno, si Freud hizo una división a partir, es decir, intentó buscar como centro para establecer medición, ¿no? Extremo, la patología, necesidad sexual, satisfecho, no satisfecho, no satisfecho, no satisfecho, no satisfecho, produce patologías que pueden entrar ya en otros ámbitos, etcétera, etcétera, o puede tomar camino de la neurosis, luego la perversión, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es que él asume el placer sexual como realización para el género humano, ¿no? Asumiendo que básicamente lo que hacemos es reproducirnos. Una visión que todavía tiene mucho de positivismo, ¿no? O sea, de que lo que nos va a definir como especie es nuestra capacidad reproductiva. Algo que tiene que ver también con Darwin, ¿no? Con influencia de Darwin, antes de que se hubiera establecido que pues, las gerencias en realidad son aleatorias. No suelen ser por relación causa-consecuencia. Entonces, bueno, tenemos como eje el sexo. Ahora, ¿qué pasa si ese eje cambia? Y por ejemplo, para Jung cambia, ya es la libido, es decir, un estado que puede tener otras formas de satisfacción gracias a observaciones que Jung puede haber hecho viniendo de la provincia, ¿no? Entonces puede haberse dado cuenta de que en realidad el sexo tiene mucho que ver con otras actividades de la vida. Es decir, puede haber liberación de eros cazando, migrando, caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Cocinando en tiempos en los que la cocina pues no era tan fácil, implicaba todo un trabajo, incluso una relación con la carne al hacer cortes de animales tú mismo, porque no los comprabas empaquetados en un automercado. Entonces eso nos viene llevando nuevamente al modelo de vida de clase media, que es un modelo de vida pues, bastante artificial. Sin embargo, no nos vamos a
castidad repitiendo esas observaciones, sino que vamos a hablar es de un nuevo eje. ¿Qué pasa si el eje que observamos ya no es el sexo, sino el conocimiento? Entonces, el conocimiento es lo que nos define como seres humanos, y el hecho de no adquirirlo puede ir produciendo una represión y una conducta patológica. Mira, cuadra perfectamente. Viene cuadrando en las mismas formas en las que se pretende el sexo en el psicoanálisis freudiano. Es decir, nuestro proceso de identificación va a producir una satisfacción que puede perfectamente superar el sexo como una simple necesidad eventual del ser humano, que puede ser perfectamente sublimable de manera azarosa, o sea, que no es que es a través de un trabajo de superación que lo logras, sino que solo por el hecho de vivir vas a terminar aprendiendo a sublimar si buscas el conocimiento. Si se busca conocer el mundo, no solo a través de la práctica y el contacto cotidiano, como se pretende en la posmodernidad, sino también reflexionando y leyendo libros, o sea, ambas, y leyendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos como ese eje el conocimiento? Resulta que, bueno, una vez que se hagan las comprobaciones necesarias según nuestra experiencia, de que al enterarnos, desde el mismo momento, de hecho, en que hablando se logra comunión, se logra el escarceo, la seducción, cosa que el positivismo pues no logra explicar realmente, porque existe el acto de seducción entre seres humanos. El pensamiento positivista no explica eso, o sea, eso es completamente cultural, no tiene nada de mecanicismo. Entonces, desde ese mismo momento pues ya sabemos lo importante que es el conocimiento, de tener algo que decir, y luego el hecho de todo lo que puedes prever, de tener que decir después, oye, si lo hubiera sabido. El conocimiento en realidad va a facilitar tanto la vida y va a cambiar la relación que tenemos con el consumo de cosas y con la industria. Las personas que conozcan ya en sí mismas van a tender a ser, bueno, por lo menos disidentes, y si no revolucionarias en alguna medida. Van a tratar de buscar otros espacios para tener diversidad de información y seguir conociendo el mundo. Y eso se puede establecer como paradigma cultural. Entonces, eso es uno de los peligros de seguir creyendo en el psicoanálisis, ¿no? En esos términos, porque ya la sociedad ha cambiado. Entonces, esta sociedad actualmente se enfrenta con la perversión en toda su forma, entendida ya en términos políticos como algo similar a la alienación. O sea, que podemos llegar a tener conductas extrañas, paroxísticas, como observaba Carlos Marx de parte del obrero, o cómo podía haber sido la perversión sexual para Freud en los casos en los que la gente se erotizaba con estímulos completamente fuera de contexto o no acostumbrados, es decir, que no tuvieran una función orgánica real, sino que era meramente imaginario. Entonces, bueno, Jacques Lacan es el que va a descubrir que hay un elemento imaginario que compone el signo, el cual puede cambiar nuestra reacción respecto a colores, a cosas, para explicar el fetichismo, por ejemplo, ¿no? Eso es perversión. Entonces, llevado a otro nivel, la comprensión de la perversión, vamos a tener esas personas que fundamentalmente pues, necesitan un alto nivel de consumo de ciertas cosas, puesto que hay algo que no conoce de sí mismos. O sea, por esta vía que hemos venido explicando, simplemente hay algo que la gente no conoce de sí mismo, que hace que te pervierta, que no eres capaz de ver de ti mismo, porque lo más espantoso en realidad es aquello que no nos atrevemos a ver de nosotros mismos. Entonces la perversión es un estado de huida permanente hacia algún placer recurrente que impida saber realmente, que te impide saber realmente respecto de los otros como espejos de ti, porque si le pregunta a un perverso, pues él sabe quién es. Lo que no va a querer jamás aceptar es una opinión libre respecto a él. Va a poder desvirtuarla, ¿no? Porque el perverso desarrolla inteligencia.
y va a poder desvirtuarlo. O sea, el problema o lo que permite diagnosticar a un perverso es que su vida cuesta muchísimo a mucha gente a su alrededor, en realidad. Y es una persona que puede llegar a ser muy poco productiva, pero a ostentar o a contar con grandes preventas, por su capacidad que tiene de convencimiento y de hacer quedar a otros como culpables. Por eso la perversión de alguna manera también la tenemos todos. O sea, ya ahí estaríamos hablando de una propiedad, que es lo que hay que adelantarse a decir para ir concluyendo este video. Porque lo que propone este video es precisamente ir revisando en qué medida somos todos perversos, en qué medida tenemos un alto nivel de perversidad, de perversión, de transgresión, de transformación, perversión, que ya no podemos negar, puesto que desde hace unas 3 o 4 generaciones ya no hay población inocente en el mundo. Ya difícilmente, pues me imagino que habrá muchos chinos viviendo todavía de manera feudal, así como hindúes. Un fenómeno que habría que estudiar, muy interesante, pero en todo lo que comprendemos como Occidente ya se diseminó por todas partes un modelo de vida de clase media, esencialmente artificial, muy distante de las formas de producción real de lo que consume cada vez más, muy dependiente de dispositivos como el bar, el gimnasio, la oficina, el carro y la carretera. Entonces ya eso se generó un modelo de vida que es esencialmente, que es todo el que participemos de eso tenemos algún nivel de perversión. De manera que la invitación del video es a que nuestro proceso de transformación va a implicar que reconozcamos ese nivel de perversión y buscar la manera, esto como primer video lo dejamos hasta ahí, en la que la manera y el contexto en el que esa combinación que vamos a acabar siendo nosotros entre perverso y los otros conceptos que iremos revisando para definirnos, esa gradación que va a haber de hecho actualmente, puede tener contextos y lugares en los que, contextos y maneras en los que puede ser hasta útil. En lugar de verlo como una enfermedad, se va a buscar el contexto y la manera en la que tal perfil, si lo conocemos, va a ser útil a otro y por lo tanto va a poder permitirnos la satisfacción que el perverso nunca tiene.